Campo. Buen día, Daniel, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás, Antonio? Saludo a vos y a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchísimas gracias y gracias por comunicarte una vez más, un miércoles más. El miércoles pasado te extrañamos, porque hay muchas cosas que están sucediendo y siempre tus notas, tus columnas son interesantes. Estuve mirando un dossier que sacaron de la revista y bueno, interesantísimo porque nos ponen, ubica lo que está pasando en el país, pero ¿qué tenías para hoy? Bueno, justamente esto, ¿no? Primero, bueno, el agravamiento de la crisis, las noticias de más del 60% de la población está bajo la línea de pobreza, es un primer resultado de lo que viene sucediendo con el anterior gobierno, la Argentina capitalista, y el agravamiento que ha provocado el actual gobierno, el anterior gobierno de Alberto y Cristina Kirchner, luego Sergio Massa, y el actual gobierno de Javier Milei, que sigue promoviendo la desigualdad social, ya una cantidad de millones de pobres, digamos, espectacular, muy grande, realmente quizá la más grande de la historia, y junto con eso digamos, el burdo espectáculo de la pelea por las cajas de la asistencia social que estamos presenciando, ¿no? Entre el peronismo por un lado y el kirchnerismo, y por otro lado el gobierno de Javier Milei y el PRO, ¿no? Que se están peleando ambos sectores que defienden el capitalismo por el control de una caja de asistencia que es un entramado corrupto hace ya muchos años, funciona en manos del peronismo de manera absolutamente corrupta, con métodos punteriles al servicio de la construcción política de un aparato, no para solucionar el problema de fondo, porque en el capitalismo no hay ninguna posibilidad de solucionar la pobreza, sino que al revés, el capitalismo es un sistema económico que profundiza las desigualdades sociales en todo, no es solamente un problema de Argentina, pero esta caja de asistencia social lo que ha hecho es consolidar la pobreza. Es decir, te colocan un sello de pobre a partir de que te dan un plan social o el derecho a asistir a un comedor, y a partir de ahí tu futuro queda clavado en una realidad inamovible. Digamos, sos pobre para siempre, sin ninguna posibilidad de cambiar esa situación, ¿no? Y entonces, en una Argentina que hoy tiene una recesión brutal, producto de las medidas que ha tomado el gobierno de Milei, la situación de millones de personas se vuelve dramática, pero, digamos, provoca, digamos, un rechazo, repudio, asco, ver cómo se están peleando dos sectores políticos por quién reparte los alimentos, ¿no? O quién reparte, o cómo se controlan los comedores, la asistencia social. Millones y millones y millones de pesos y de dólares también que el Estado maneja y que no están al servicio de generar empleo, industria, educación, salud, sino que están al servicio de mantener en la pobreza a millones de personas y de financiar esto, lo otro que está saliendo, movimientos políticos, porque en definitiva ha surgido una especie de burocracia asistencial, piquetera, digamos, que maneja ese entramado que está constituido por los Grabois, los Pérsico y también lamentablemente grupos de izquierda que entraron en ese manejo corrupto, se hicieron parte de ese sistema, incluyendo funcionarios en las áreas del Ministerio de Desarrollo, lo que era el Ministerio de Desarrollo Social, y que se han hecho ricos, se han hecho muy ricos y han construido organizaciones políticos sociales muy ricas, mientras la población se hunde en la miseria y la pobreza. Entonces, esto es lo que estamos presenciando cuando el propio gobierno de Milei, digamos, reconoce que ha hecho un manejo equivocado, malo, horrible del reparto de los alimentos y ahora lo destina a los barrios con el ejército, y por otro lado, cuando está saltando a la luz el manejo corrupto de los movimientos piqueteros que constituyeron cooperativas financiadas por el Estado para el manejo de esos fondos que son gigantescos. Nosotros ya lo he explicado
en ocasiones anteriores, pero por si alguno no lo escuchó, nuestra propuesta es eliminar toda esta caja multimillonaria, eliminar los planes sociales y toda esta estructura clientelar que termina siendo una estructura punteril, y directamente incorporar a las personas que están desocupadas en la planta funcional de municipios, de los estados provinciales y del Estado Nacional, trabajando en áreas de infraestructura, salud, educación y demás, que es lo que necesitamos ahora, urgentemente, lo cual eliminaría la desocupación, permitiría que millones tengan trabajo en blanco, y eso, digamos, le daría una reactivación en la economía fenomenal. Bueno, pero eso no es el camino que va a tomar ninguno de los gobiernos capitalistas. Nadie va a ofrecer empleo en blanco, ni va a querer eliminar la precarización, porque justamente la precarización y la desocupación son necesarias en el capitalismo para bajar los salarios. Daniel Campos, te saco un poquito del país, pero como para volver. Vos estás hablando de que, el gobierno anterior hubo corrupción y cooptación de los organismos de derechos humanos. Ahora en México, el domingo pasado se impuso una coalición progresista, reformista parecida a la que era Frente de Todos. Creo yo, eso lo agrego yo. Ahora la nueva presidenta va a ser Claudia Sheinbaum, y todo este sector del Frente para la Victoria están contentos, la llaman nuevo gobierno de izquierda, que como que un aire que puede llegar hasta nuestros lugares, donde estamos nosotros. ¿Vos cómo ves esa situación? Sí, primero vamos a corregir la información, porque la información, digamos, presentada de esta manera, tiene como lo presentan los medios de comunicación, ¿no? Tiene un contenido. Ahora, lo que no se dice es que en las últimas elecciones de México, donde 100 millones de personas estaban convocadas para votar, 50 millones de personas no votaron. Ajá. No votaron a nadie. Y 1.200.000 personas votaron nulo. O sea, Claudia Sheinbaum, la que ganó las elecciones, que es el partido Morena, que es el equivalente a lo que aquí es el kirchnerismo, sacó nada más del 30% de los votos del total de la población. Es uno de los gobiernos más débiles de la historia de México. La oposición, que es los viejos partidos políticos de México, el PRI, que durante 70 años gobernó casi como una especie de dictadura fraudulenta permanente, desapareció, ¿no?, de la historia de México. Este proceso de desaparición del PRI comenzó a partir del levantamiento zapatista de 1994, que después fue barriendo lentamente al PRI en la primera década de este siglo, en la segunda década de este siglo. Y apareció Morena, que se postula con cierto, igual que, digamos, que el Frente de Todos aquí, ¿no?, con un lenguaje pseudo-izquierdista, pero es una coalición capitalista, defensora. En México hay una pobreza espantosa, hay una desigualdad social horrible, igual que aquí en Argentina. Morena ya gobernó 6 años, y por eso el abrumador proceso de rechazo a las elecciones, que tuvo un ingrediente, un sector o sea, en México hay una cantidad de muertos por día horrorosa, es decir, por la presencia del narcotráfico. El narcotráfico se ha incrustado, y el partido Morena, el actual partido que se autodenomina de izquierda, es un partido muy vinculado al narcotráfico, tanto al cártel de Sinaloa como al cártel de Jalisco Nueva Generación. Entonces, y por supuesto el Ejército de México también. Esta coalición Morena se comprometió durante su gobierno a resolver uno de los casos más impactantes de derechos humanos, que fue la muerte de los 47 estudiantes de Ayotzinapa. Es una muerte que involucra al Ejército de México. Nunca la coalición Morena resolvió este problema, y todavía los familiares de Ayotzinapa, la mayoría fueron comprados por el Estado, pero los familiares de Ayotzinapa no recibieron la respuesta, y la población, digamos, porque en México hay todavía un proceso de movilización para saber la verdad de qué le sucedió a esos 47 chicos. Pero el asesinato de Ayotzinapa es una muestra en pequeño de lo que está sucediendo en México, donde el narcotráfico asesina todos los días, mata, las bandas
es un proceso de descomposición que está viviendo el México capitalista, muy grave, que es un llamado de atención para lo que puede llegar a pasar en nuestros países en el futuro, en la medida que el capitalismo continúe. Un proceso de descomposición muy acelerado, porque donde entra el narcotráfico ya prácticamente el 30% del territorio de México está en manos del control del cártel, y hubo casi 50 candidatos muertos en la elección, o sea, y no candidatos importantes, digamos, a gobernadores, eran candidatos a concejales de pequeños pueblos que fueron asesinados independientemente de qué boleta iban. Es decir, hubo una campaña de madres de desaparecidos, de madres autónomas, de sectores indígenas, de sindicatos como la CENTE, que es el sindicato de los maestros de México, que llamaban a votar nulo en rechazo a la violencia creciente y a la incapacidad de todos los gobiernos capitalistas, pero sobre todo el de Morena, que no ha movido un dedo para solucionar el grave problema, la creciente inseguridad que sufre toda la población de México. Es decir, en México nadie está seguro, sea cual sea la ciudad del país donde esté caminando, de ser baleado por el narco o asesinado o raptado, además de que hay un proceso muy grave de rapto de mujeres, de femicidios. México tiene la más alta tasa de femicidios de toda América. Es un horror ser mujer en México. Y también de venta y esclavización y prostitución de menores, que tiene mucho que ver con el tránsito en la frontera con los Estados Unidos y la cantidad de migrantes que hay de toda América y sobre todo de América Central que circula por México para poder entrar a los Estados Unidos. Muchas de esas personas son raptadas, asesinadas, vendidas por los cárteles de la droga, que también se dedican al tráfico de personas. Daniel, disculpame que te haga una pregunta. Sí. De esto que estás hablando, describiendo, y la relativa estabilidad económica que tiene México, ¿qué tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio que tiene con Estados Unidos y Canadá? Sí, lo que llamás relativa estabilidad es que México no tiene por ahí los estallidos inflacionarios que tenemos aquí o el salto del dólar que tenemos aquí, si te referís a estabilidad, pero desde el punto de vista social, México es una tragedia completa. O sea, es probablemente el país donde mayor desigualdad hay en el mundo. Es decir, algunos de los ricos más ricos de la lista Forbes, está Carlos Slim, que es mexicano, Sí. Y algunas de las tasas más horrorosas de pobreza están en México. Regiones enteras donde no hay acceso al agua potable o a la luz, digamos, ¿no? Es decir, sobre todo los territorios indígenas. Entonces México es establemente horroroso, establemente desigual, establemente capitalista, ¿no? En el más amplio sentido de la palabra, y el Tratado de Libre Comercio lo único que hizo fue empeorar la situación. Pero no solo el Tratado de Libre Comercio, sino que lo que ocurrió en México cuando Bush declaró la doctrina de lucha contra el terrorismo fue que las patrullas fronterizas norteamericanas se dedicaron durante muchos años a cazar migrantes que en la frontera pasaran para el sector cruzaran la frontera en camino a Estados Unidos. Entonces la situación de los migrantes es horrorosa, con niños enjaulados, niños separados de sus familias. Es un verdadero espanto. Pero en esto la responsabilidad central es de los gobiernos mexicanos, que están muy asociados a los Estados Unidos y son defensores de las mega obras de las empresas capitalistas, las grandes corporaciones que se llevan toda la riqueza de México y empobrecen al pueblo. Y bueno, en ese sentido, entonces, la esperanza que se despierta en ciertos sectores del triunfo en México el domingo, son vagas para vos. No hay esperanzas. Para el pueblo mexicano, al menos para la mitad del pueblo que no fue a votar, no hay mucha esperanza. Y para el resto, o sea, para el 70% de los mexicanos, lo que hay esperanza en los corruptos funcionarios K, que piensan que porque México ganó un partido afín al kirchnerismo, ellos pueden volver el año que viene. Digamos, es esos sectores.
o algún despistado todavía que queda kirchnerista sueña con que en Argentina, con la caída de Milei, el kirchnerismo puede volver a fortalecerse, cuando uno de los elementos que le da todavía continuidad a Milei, a pesar del desastroso plan económico que lleva adelante, es justamente el rechazo al kirchnerismo. Es decir, la gente no quiere volver para atrás, la mayoría de la población. Lo que pasa es que en México para atrás es volver al PRI. Esa es la diferencia. Entonces hay una crisis muy grande del partido gobernante de Morena, que bajó las elecciones, creo que perdió un 5% de los votos, pero comparado con lo que fue el kirchnerismo, el poder que tuvo acá el kirchnerismo, la fuerza que tuvo, llegó a tener hace 10 años atrás, 10 o 15 años atrás, comparado con lo que está ocurriendo ahora, es una caída brutal. Bueno, en México esa caída también comenzó, pero todavía no en la escala que cayó el kirchnerismo acá. Bien, entonces, volvemos a la Argentina para seguir el tema movimiento social, sí, que en Misiones, ¿cómo está la situación? No sale tanto la noticia. Hubo un triunfo de la policía, que ya logró un aumento salarial y levantó los paros, continúa la huelga de los docentes. Ahora te voy a enviar un audio para que puedas propagarlo o hoy o mañana, cuando puedas en tu programa. También están disponibles, si vos querés sacarlos al aire, docentes de Misiones que necesitan, digamos, explicar su situación. Sí, cómo no. Te podamos dar los teléfonos para que vos te comuniques. Ellos siguen en lucha, a pesar de que están recibiendo amenazas del gobierno, siguen con su movilización, con la toma que han hecho en las plazas y en las calles de la ciudad en Misiones. Y bueno, es una huelga que tenemos que apoyar con todas nuestras fuerzas, ¿no? Bien, con todas nuestras fuerzas, porque tienen que ganar. Bien, ¿y cuál es la actitud de la policía ahora con los huelguistas? No, la policía no va a reprimir a los huelguistas, vienen a hacer una gran huelga. Es un proceso que tenemos que acompañar y analizar cuidadosamente. Hay un proceso ahí. La huelga policial estuvo organizada más que nada por el personal retirado. Aparentemente hay un proceso de autoorganización de los retirados que es nacional. Pero como a la policía se tiene prohibido tener sindicatos, aquí en Argentina, es un proceso que se realiza clandestinamente, están organizados y aparecen los retirados encabezando la huelga porque el personal de servicio no puede hacerlo, es ilegal. Le puede costar su empleo, mientras que el personal que está retirado no le va a costar su empleo porque ya está retirado. Entonces son ellos los que aparecen organizando las huelgas. La verdad, es un ingenioso mecanismo que ha desarrollado esta fuerza que hay que estudiar porque realmente han llevado adelante una lucha muy importante que fue apoyada por toda la población en Misiones y que puede extenderse nacionalmente. ¿Está todavía la posibilidad de eso, de extenderse? No ahora en lo concreto, porque se levantó la huelga de Misiones, pero todos sabemos que estaba en coordinación con Corrientes, con personal en Córdoba, es decir, eso está organizado, eso es lo que quiero decir. Daniel, Sí. te interrumpo porque hay un mensaje, seguramente en el momento de que, cuando vos estabas hablando de México y Argentina, de que la gente no quiere volver para atrás. Y acá hay Alejandro nos pregunta, ¿qué hacemos entonces, Daniel? ¿Nos quedamos con el loco este que tenemos? No, hay que derrotarlo y justamente el camino es Misiones. Es decir, en Misiones el pueblo derrotó al gobierno y tiene la posibilidad de seguir avanzando en la derrota, pero lo hizo en forma organizada, autoorganizada, sin esperar ni a la CGT, ni a la CTA, ni al peronismo, ni al kirchnerismo. Es decir, esas direcciones no aparecieron en la lucha de Misiones. Sin embargo, el pueblo de Misiones logró triunfos. Es lo mismo que hay que hacer aquí, avanzar en la autoorganización, alentar el surgimiento de nuevos dirigentes independientes del peronismo, del kirchnerismo. Todo eso no va más. Tiene que surgir una nueva dirección del movimiento obrero y popular que se plantee la necesidad de gobernar, o sea, que sean los trabajadores los que gobiernen el país. Ya no esperar más ni de las elecciones ni de los viejos partidos capitalistas que ya gobernaron, ya hundieron a la Argentina en el desastre en el que está hoy hundida.
sino que tenemos que prepararnos toda una generación nueva y viejas generaciones también de dirigentes dispuestos y muy vinculados al marxismo a tomar las riendas del país y gobernar. Entonces, lo que nosotros llamamos un gobierno obrero y popular. Eso es lo que hay que imponer en la Argentina y eso es lo que estamos trabajando, es decir, que surja toda una nueva camada de dirigentes dispuestos a dar este paso. Nosotros creemos que es lo que está planteado en el próximo periodo. Ya la crisis de los viejos partidos es total. Es decir, el peronismo está hundido en una crisis completa, el PRO está en una crisis completa, el radicalismo en una crisis completa, y el propio Milei está lleno de internas, peleas. O sea, todos los partidos que defienden el capitalismo están destruidos. Llegó el momento de empezar a construir esto que estamos planteando nosotros. Bien, Daniel, entonces para despedirnos, ¿tenés alguna página, alguna red? Y las páginas son revolucion.org.es para todos los que quieran visitar la página web @revolución o en la página del nuevo Partido Socialista de los Trabajadores, nuevo PCT, ponen en Google y ahí la van a encontrar. Bien. Así que, bueno, muchas gracias, Antonio, y nos vemos el miércoles que viene. Así es, nos escuchamos. Gracias, Daniel, hasta el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.